Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que voy a hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde sea que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Gracias, gracias, gracias. Hola a todos. No había podido grabar estos 2-3 últimos días porque como estoy embarazada, estamos esperando nuestro segundo baby. Entonces estamos en el primer trimestre y en el primer trimestre siempre hay algo de acotamiento, incluso cuando pues yo soy muy pro de tratar de encontrar soluciones naturales. Siento que el embarazo con Matías fue fácil porque me puse a averiguar muchas formas de llevar el embarazo de una forma práctica y natural. Con Matías tuve bastante agotamiento el primer trimestre. Pero lo bueno es que, por ejemplo, cosas como náuseas las pude manejar con jengibre, como pedacitos muy chiquitos de jengibre. Digamos que partía un pedacito de jengibre así de grande y lo partía en pedacitos más chiquitos. Con Matías pude incluso el pedazo metérmelo a la boca, masticarlo y pasármelo. Pero con el nuevo bebé ha sido diferente, ha sido un proceso distinto. Entonces, el hecho de poder, el hecho de meterme el jengibre y masticarlo, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo esta vez con el nuevo bebé porque de una me dan ganas de vomitar, de una me dan náuseas y he terminado vomitando. Con Matías yo solamente vomité una sola vez y eso fue porque estábamos en una carretera de muchas vueltas y en esa carretera no aguanté y vomité. Pero y fue la única y exclusiva vez que vomité. Y con el nuevo bebé no, o sea, se me desarrolló el sentido del olfato muchísimo. Con Matías fue el sentido del gusto. Entonces yo cualquier snack o cualquier mecato, no, o sea, yo le sentía el químico, le sentía los ingredientes que no eran naturales. Fue un proceso bien interesante con él porque sí, el sentido del gusto definitivamente muy desarrollado y habían cosas que no podía comer porque me sabían, no me daban náuseas ni nada, sino que me sabían a algo que no era natural. Entonces no pude comer mecato ni nada de eso. Ahora son los olores. Entonces cualquier olor en la casa cuando Carlos cocina el almuerzo, lo que sea, me toca salirme corriendo y termino vomitando. Ya he vomitado como 4 veces. Y igual utilizo el jengibre es buenísimo para poder manejar las náuseas, es buenísimo. Pero esta vez he tenido muchísimas más náuseas, muchas más náuseas. Entonces, bueno, igual el jengibre es una bendición, me lo he seguido tomando, maravilloso. Esta vez he tomado como unas medidas diferentes muy efectivas, me han gustado. Esta vez siento que el embarazo de verdad sí ha sido muchísimo más fácil. Solo por lo de las náuseas que les digo, en este tiempo, en el primer trimestre, solo el síntoma ha sido las náuseas. Bueno, el agotamiento, pero el agotamiento preciso estos 3 últimos días fue los días que me dio más agotamiento, chistoso. Y el agotamiento también yo lo trato con dátiles. Los dátiles son un superfood. Y dátiles con ghee. Yo hago mi propio ghee. Entonces todo el tiempo estoy tomando ghee porque es que el bebé toma todo la naturaleza es muy bella, ¿no? Y toma todo de las mamitas. Entonces por eso es que también empezamos a experimentar antojos y los antojos son deficiencias. Entonces cuando uno tiene una nutrición balanceada no tiene antojos y yo no tenía antojos de nada.
no he tenido antojos. Y cuando me empieza un antojo pequeño, como por ejemplo hay veces de pan, entonces sé que es una deficiencia de magnesio. Entonces me tomo una pastillita de magnesio, una pastillita, como algo que contenga magnesio. Todo el tiempo, todo lo que yo consumo tiene bastante magnesio, pero yo no sé por qué hay veces se necesita como más magnesio. Y bueno, entonces me tomo un suplemento de magnesio del doctor Frank Suárez y me funciona súper. Ya no vuelvo a tener antojo de pan por tiempo. Entonces, y así, muchas medidas muy bellas, muy saludables, como la espirulina, por ejemplo, en muy poquitas cantidades, porque la espirulina cuando si es demasiado, entonces puede llegar a irritar el estómago. Entonces he tratado de que sea muy poquito, tampoco tanto. No, son muchos tips, muchas cositas que me gustaría empezar a compartir. Y me asustaste, Dalí. Muchas cositas que me gustaría empezar como a compartir, porque realmente me han ayudado mucho en el embarazo y he visto que muchas mujeres sufren mucho el embarazo. Y bueno, me gustaría compartir cómo yo llevaba mi embarazo. Me parece muy útil. Bueno, ahora sí, como retomando lo que habíamos hablado en nuestro último capítulo, les dije que esta vez íbamos a hablar sobre el origen de un curso de milagros. Entonces, ¿qué es un curso de milagros? Yo lo considero como un gimnasio mental que te ayuda a deshacer el ego. Ya hablamos sobre qué era el ego, quién es el ego, esa vocecita fastidiosita que todo el tiempo te está contando cuentos, que te tienes que preocupar, que tienes que hacer eso, que tienes que hacer lo otro, que tienes que si no haces esto, entonces vas a tener ciertas consecuencias. Bueno, el ego es todo lo que no es amor, el ego es todo lo que no es paz, el ego es todo lo que no es tranquilidad. Eso es el ego. Ese es el ego y es nuestro disfraz y nos pinta cosas y bueno, nos tortura muchas veces. Entonces, el libro de un curso de milagros lo que hace es deshacer ese ego, ¿sí? Pero bueno, entonces ahora vamos a hablar del origen, de dónde viene un curso de milagros. Resulta que en Nueva York, yo no recuerdo exactamente la universidad, pero es una universidad famosa pues en Nueva York. En esta universidad trabajaba Helen Schucman con un colega que se llama William Tedford. Bueno, los dos eran colegas y se lo llevaban súper mal. Peleaban muchísimo, tenían como ideas opuestas y se la pasaban como discutiendo entre colegas, había como un ambiente muy hostil. Entonces ellos dijeron como que tenemos que tener una solución a esto. Necesitamos una solución, algo diferente, esto tiene que parar y tiene que haber una solución, no se me olvidó como la palabra, pero tiene que haber una forma diferente de llevar su relación de trabajo, porque es que era demasiado pues hostil el tema. De un momento a otro, Helen era una mujer, ella sí ya murió, bueno, no es que haya muerto, sino que ella ya trascendió. Vamos a utilizar esas palabras, me toca empezar como a utilizar más esas palabras porque eso es importante para la mente. Ella ya trascendió, ella era judía, y no sé si ustedes saben, pero los judíos de ahora, ellos no reconocen a Jesús como el profeta o como el Mesías. Ellos no reconocen a Jesús como el Mesías ni nada de eso, no lo reconocen. Nunca lo reconocieron y en la cultura de ellos o en la religión de ellos está prohibido muchas veces hablar de Jesús. Muchos de ellos ni siquiera conocen ni saben quién es Jesús porque lo tienen completamente vetado de su religión. Entonces, bueno, pues
ella empezó a escuchar una voz y pensó que se estaba volviendo loca, pero reconoció que esa voz tenía mucha coherencia y todo lo que le decía tenía demasiada coherencia, como que no era como que una voz, una locura, ¿no? Entonces empezó a hablar con Will y entre los dos, él empezó a ayudar a ella a transcribir. Entonces prácticamente él empezó a... Ay, hay unas hormiguitas por acá. Prácticamente él empezó a ser el escriba de Helen y se empezaron a dar cuenta cómo todo lo que escribí, todo lo que ella decía tenía demasiada coherencia, y ella empezaba a hacer preguntas. ¿Quién era? Jesús. Ella estaba canalizando a Jesús. Entonces, Un Curso de Milagros es el libro donde Jesús habla de cómo entrenar la mente, de cómo trascender y deshacer el ego, de cómo despertar del sueño. Jesús se iluminó estando aquí en la tierra. Él se iluminó, él vino a enseñarnos que era posible la iluminación. ¿Y cómo lo hizo él? Él era una persona normal, como todos nosotros, ¿sí? Pues claramente había una profecía y todo eso, sí, todo eso es cierto. Pero él estaba ya, pues, ya tenía como que todos esos bloqueos mentales, ya claramente ya les había hecho check a todo eso, antes de volver a la tierra, porque él había venido varias veces a la tierra. Todos hemos venido muchísimas veces a la tierra y hemos hecho nuestros procesos de sanación y vamos haciendo check a muchas cosas para no tener que repetir en la siguiente vida. Entonces, bueno, según como explican, y mucha también de esta información es a través de La desaparición del universo, el libro de Gary Renard. Gary Renard obtiene esta información a través de 2 maestros ascendidos. Entonces, todo lo que ellos dicen tiene demasiada coherencia, o sea, es que tú lo sientes como real, sientes la verdad en sus palabras, es increíble. Yo la verdad ese libro sí lo súper recomiendo para poder entender Un Curso de Milagros. Es fundamental, porque es que Un Curso de Milagros es un libro que tiende a ser complicado y, como lo había dicho en el primer capítulo, muchas personas renuncian a un curso de milagros porque no logran comprender las palabras. Está escrito en forma shakespeariana, que se supone que es un tipo de lenguaje o de expresión, utiliza un tipo de expresiones que trascienden el tiempo. El tiempo llega a distorsionar los idiomas y los lenguajes. O sea, cambian, evolucionan, todos los lenguajes evolucionan, entonces pierden mucho significado a través del tiempo. Al parecer, a través de esa forma shakespeariana, trasciende el tiempo. Entonces, o sea, sí, en 500 años una persona que quiera leer Un Curso de Milagros va a poder comprender porque su lenguaje está hecho para eso, para trascender el tiempo. Entonces, lo que hace La desaparición del universo es explicarlo en lenguaje común de esta época. En el lenguaje común de esta época, Gary Renard a mí me encanta el humor de él. Tiene muy buen sentido del humor. Es un sentido del humor que a mí me gusta, porque a mí me gusta un poco el sentido del humor sarcástico, y él utiliza ese tipo de humor y me encanta. Aparte hace muy chévere los chistes y todo eso. Incluso también lo pueden encontrar en conferencias en YouTube. Él hace un video con Enrique Corbera, pues no con Enrique Corbera, sino en el mismo congreso, bueno, es como más que todo como un evento con Enrique Corbera, y fue que yo conocí a Gary Renard, y cuando yo lo escuché a mí me enganchó muchísimo y de una compré sus libros y me los devoré todos. Me ayudó muchísimo a comprender Un Curso de Milagros, porque, como les digo, es muy complicado de comprender
Y eso ese otro libro le ayuda a uno muchísimo a abrir la mente. Bueno, entonces, en un curso de milagros, nosotros, a ver, a mí me gustaría muchísimo que nosotros cuando avancemos en nuestros capítulos, me gustaría hacer capítulos más seguidos, claramente. Eventualmente me gustaría que hiciéramos los ejercicios juntos y todo eso, pero pues por ahora sería muy, muy genial que mientras nosotros tenemos nuestros capítulos aquí, ustedes puedan ir avanzando con el libro. La forma en la que un curso de milagros se lee más efectivamente es la primera parte, el texto. Ay, ve, yo no traje mi libro ahorita. Bueno, mañana se los muestro. Está aquí en el trailer, pero pues no quiero ir y volver. Tiene varios apartados. Está el texto, están los ejercicios y está el libro para el maestro. Entonces se lee como un capítulo del texto, un capítulo no, como ustedes quieran hacerlo, como se sientan mejor. A mí me gusta leer un título, el título y su contenido en el texto, y luego ir a la sección de ejercicios y hacer los ejercicios. Se supone que los ejercicios son ejercicios diarios. Son ejercicios que para la mente al principio pueden llegar a ser un poco retadores, ¿sí? Al principio. Pero poco a poco esos bloqueos mentales se van a ir deshaciendo y se va haciendo muchísimo más fácil el poder comprender el texto y todo eso. Al principio el texto puede llegar a ser un poco complicado, pero si van haciendo el texto y los ejercicios al mismo tiempo, como una sesión así, texto, ejercicios. O sea, no terminar el texto y luego ir a los ejercicios, no, se hacen, la forma más efectiva es hacerlo los dos juntos. Bueno, yo creo que dejemos hasta ahí hoy. Mañana vamos a seguir avanzando con el origen de un curso de milagros. Por ahora sería muy genial que ustedes pudieran empezar, incluso así sea a través de un libro que ustedes encuentren online o lo descarguen a través de Amazon, y empezar con el texto y con los ejercicios. Bueno, lo que les estaba diciendo era que se supone que es un ejercicio diario, pero pues eso realmente no se cumple y eso va de acuerdo a cada uno. Hay gente que sí, Gary Renard sí lo hizo muy, muy, muy juicioso, muy seguido y logró terminar. Son 365 ejercicios, uno para cada día. Entonces, ustedes pueden avanzar como ustedes deseen. Hay ejercicios que yo lo que hago es poner un reminder en mi celular y los hago varias veces al día, porque hay unos ejercicios que Jesús recomienda hacerlos como 5 veces, digamos 5 veces al día. Entonces, para recordar que tengo que hacerlo 5 veces al día, entonces pongo el reminder y pongo exactamente el título, porque lo que uno prácticamente tiene que repetir muchas veces es como la parte del título. Otras veces él tiene como unas frases y uno repite esas frases. Hay mucha repetición en un curso de milagros y él dice que lo hace deliberadamente, es a propósito, porque la mente eso es lo que necesita, mucha repetición, porque nosotros llevamos mucho tiempo, por mucho tiempo, creencias limitantes y ya las hemos super adoptado y ya las hemos hecho parte de nuestra piel y no queremos cambiar esas, no queremos, no. El ego se resiste mucho. Entonces, por eso es tanto como la repetición de la que él habla. Y sí se repite mucho, pero pues igual lo necesitamos. Bueno, nos vemos mañana. Seguimos hablando de varias cositas y de un curso de milagros. Espero que estén muy bien, que Dios los siga bendiciendo. Un abrazo. Chaito.